Bueno, bakoitzak bere iritzia dauka, ez? Posik, partidu irabazi dugulako, bagenekien partidu zaila izango zela, ez? Azkenean jokatzeko toki gutxi eta jarraikortasun gutxi jokoan, ez? Bai beraien partetik eta bai gure partetik, eta azkenean bagenekien partidua horrela izango zela, ondo irakurri dugu, eta aurretik jarri gara, bigarrena sartu dugu, eta gero ez digute aukerarik egin, ez? Ia partidu osoan ondo defenditu dugu. Lehen zatia nahiko trabatua izan da, ezta? Euren jokatzeko modua gaitxik. Oso trabatua, bai. Zaila zan, jokatzea, falta asko, eta, bueno, lehia asko, bagenekien, partidua horrela izango zela, eta horrelako partiduak ere jokatu behar dira, eta irabazi behar dira. Hauek 21 punto dituzte, eta toki askotan irabazi dute hauek, eta orduan, bagenekien horrela joango zala partidua, eta horrela joan da, eta, bueno, irakurketa hona indugu, partidu aurretik jarri gara, gero bigarrena sartu dugu, eta batez ere azkenengo ordu laurrena oso ondo manejatu dugu, ez digute aukerarik egin, eta kornerrak eta faltako ondo defenditu ditugu, ez? Gaizka, 15 puntutik 13. Zinda gehiago eskatu. Bai, ondo, taldea ondo dago, ez? Ziurtasuna dauka, ez? Eta ziurtasun horrek ematen digu gero hortik gora joatea, gola egiteko, ez? Baina azkenean ez digute golik egiten, aukerak ere gaur ez digute aukerarik egin, eta zaila da, ez? 80 minututan ia aukerarik ez jasotzea, baina bai, gaur kostatu zaigu, ez? Gehiago, beste egun batzutan baino gehiago, baloia askar mugitzea, baloi asko galdu ditugu gure zelaian, momentu batzutan, eta baina, bueno, gehiago da, behar bada, beraien jokoagatik edo beraien intentsitateagatik ere bai, ez? Ero, nabarmentzekoa da, ontsa esan dozuna, Granadak ez dauela aukerarik sortu Unaien ate aurrean? Ez, oso ziur gaude, atzekaldean, edo, bueno, taldeak egiten duen lan, aurretik hasten da, ez, eta, bueno, genekien geldikako jokaldietan zurri bili behar ginela, eta gero, bueno, azkenengo minututan saiatu gara ez hartzen oso atzean, justo jokaldi horiek ez emateko, ez. Egia da, beste egun batzutan baino gehiago kostatu zaigula baloiarekin, baina bestalde ez dugu aukerarik, ez dute aukerarik egin, ez, ondo defenditu du. Gaizka, etxean 8. partidua gaurkoa, 6 garaipen, berdinketa bat, porrot bat, talde fidagarria da atletik. Ez da bakarrik emaitza, baizik eta erakusten duena berdegunean, etxean oso talde indartsua da. Bai, bueno, beti esaten dizuetan bezala, orain arte ondo dago taldea, erakutsi duena, eta, bueno, gaur disfrutatu pixka bat, eta bihartik aurrera berriro urrengo partidua begiratu, ez? Posik egon behar gara, egin dugunaz orain arte, baina oraindik txapelketa asko geratzen da, partidu asko, eta, bueno, humiltasunarekin aurrera begiratu behar du. Sailkapenari begiratzen diozu, puntue ematen diozu lehentasuna, denari begiratzen diozu eserri ere ez? Bueno, sailkapenari gutxi, ez? Eguneroko lanari gehiago, aurkariak nola jokatzen duen, guk nola entrenatu behar dugu, nola prestatu behar ditugun partiduak, hobetu behar ditugun gauzak hobetzea, eta, bueno, sailkapena beti izaten da egiten duzunaren ondorio bat. Gauzak ondo egiten badituzu, beti ere sailkapenean gorago ongo zara, ez? Hori argi dago. Bueno, eta bukatzeko izen bat, denboraldi honetan gutxi aipatu dena, eta, bueno, nire ustez bentsat, apurka aurratsak emoten ari dena. Unai Lopezen lana baloratzea eskatuko nizuke? Nire ustez oso partidu hona egin du gaur. Behar bada, beste partidu batzuk ere honak egin ditu, baina behar bada gaur honena, ez? Baloi gabe asko hasi da, baloiarekin ondo moldatzen da, baina baloi gabe ere ikasi du baloiak lapurtzen, bere tokia hartzen, eta gero eta jokalari hobea da, ez? Oraindik gaztea da, asko dauka hobetzeko, baina posik nago, ez? Bere jarrerarekin, bere jokoa ematen digu bebai, zelai erdian, eta hori behar dugu, ez? Gaizka, zorionak, victoria doble hoy, no solo por los 3 puntos, sino por cómo era el partido, el Granada, un rival súper complicado, trabadísimo. El equipo está creciendo en todos los aspectos, ¿no? Bueno, creo que al final la lectura de los partidos no siempre puedes jugar tan fluido, a veces tienes que ponerte a la altura del contrario en disputas, en duelos, porque si no, sabemos que ellos tienen gente muy fuerte, muy grande, y sabíamos que el partido iba a ser así, ¿no? Ha habido bastantes interrupciones, bastante juego trabado y, bueno, nos hemos tenido que amoldar también. Y en una liga hay diferentes tipos de partidos y el de hoy creo que lo hemos sacado adelante pues bien, ¿no?
así lo decía antes, ¿no? Que hemos perdido muchos balones en nuestro campo, pero a la vez creo que lo hemos defendido bien. Ellos no han creado ocasiones de gol, ¿no? Aunque sí es verdad que nos ha faltado algo más de fluidez que en otros días. Gaizka, hola. Antes que nada, Soriona por el triunfo. No te gusta hacer valoraciones de cada jugador, pero en el caso, por ejemplo, de Sánchez, sí sería obligado, al igual que de Unai López. Sí, bien, pues Ollán, como todo, tiene 18, 19 añitos, tiene que ir cogiendo muescas, ¿no? En el revólver. Al final tiene que ir ganando partidos, ha hecho cositas buenas, ha estado bien, luego ha perdido otros balones. Es parte de cuando juega un chaval, ¿no? Tienes que tener paciencia. Nosotros, si un club tiene que tener paciencia y apostar por los jóvenes, somos nosotros. Y pues contento, ¿no? Contento porque otra vez ha cogido 70 minutos en primera división y cada vez que vaya jugando, pues cada vez va a estar más cerca de dar su nivel, ¿no? Contento por el trabajo que ha hecho. Unai, pues lo que decía antes, ¿no? Creo que es un jugador que está creciendo, es joven también, como Jan, un poco más mayor, pero bueno, al final nos da ese fútbol que necesitamos en medio campo y luego ha aprendido el oficio, ¿no? No solo vale con la calidad, sino el oficio de robar balones, de presionar, de trabajar, de bascular. Eso lo ha aprendido, lo está haciendo bien y está siendo importante, ¿no? Gaizka, la clave del partido, ¿cuál sería? ¿Un poco la madurez del equipo o dónde la pondrías tú? Bueno, no sé, es toda la continuidad, ¿no? En las disputas, en los duelos, en no perder la concentración. Basta que no había un juego fluido y que había bastantes interrupciones. Aquí cualquier error que hubiéramos cometido y que nos hubieran hecho un gol, ¿no? Muchas veces en este partido es seguir, mantener la concentración, no cometer errores y al final hemos encontrado el gol, hemos hecho el segundo, ¿no? No era fácil. No era un partido fácil, lo sabíamos y bueno, lo hemos sacado adelante y creo que bien merecidamente, ¿no? Porque no nos han hecho ninguna ocasión de gol. Incluso en el primer tiempo recuerdo un par de ocasiones claras, ¿no? De jugadas por la izquierda de Yuri, de Sánchez, que Raúl se ha quedado delante del portero. Bueno, sí es verdad que nos ha costado más que otros días generar ocasiones, pero por el contrario creo que hemos recibido menos ocasiones que nunca, ¿no? Decía Diego Martínez que el penalti ha sido determinante y que ha marcado el partido. ¿Cómo has visto tú las dos acciones, la del penalti en sí y la de la repetición del penalti? No he visto el penalti, no lo he visto y luego me han dicho que se ha adelantado por muy poquito, pero pues hoy en día al final esto es un tema de las líneas que marcan ellos, ¿no? El otro día el gol de Raúl García, yo por mucho que lo veo en la tele en Pamplona, me parece que es legal y echan la raya, ellos saben cómo echan la raya, ¿no? O el Valencia nos ganó aquí con un gol que por mucho que lo veía también yo, no me daba la raya, o sea, yo veía que estaba en fuera de juego. Creo que eso es más matemático, ¿no? Lo ven las imágenes y si te has adelantado, tienes que repetir el penalti, es así. Comentaba el entrenador del Granada que era la jugada que había cambiado el partido. También es verdad que a partir de la segunda parte, en la segunda parte prácticamente su equipo no ha sufrido ocasiones, ¿no? Bueno, ha cambiado el partido, todavía teníamos nosotros gasolina y juego para poder haber hecho goles también, pero sí, sabíamos que este tipo de partidos cerrados, el que se pone por delante en el marcador tiene mucho ganado, ¿no? Nos hemos puesto nosotros, pero ya antes nos podíamos haber puesto el primer tiempo, hemos tenido un par de ocasiones clarísimas de gol. Y luego es verdad que el segundo tiempo lo hemos manejado bien, sin conceder ni una sola ocasión de gol, ni una situación de gol, y eso es muy difícil en primera división. No sé, yo antes de empezar el partido he estado, mientras calentaban los jugadores, viendo el Sevilla-Leganés, y el Leganés va el último, y el Sevilla ha acabado pidiendo la hora, el Leganés haciendo ocasiones de gol. Primera división no es fácil que no te hagan ocasiones de gol. Gaizka, Sorenak, ¿te vas más contento por los 3 puntos o por el partido? Porque tampoco es que haya sido así un partidazo. Viendo partidos del Athletic, no ha sido un partidazo. ¿Te vas más contento por los 3 puntos o por el partido en sí? No sé. Bueno, por todo. Bueno, porque, perdón, estamos a 6 puntos del líder, del Real Madrid, y empatados a puntos con la Real. Bueno, sí, al final no todos los días puedes tener una fluidez en el juego, una superioridad en el juego, porque también juegan ellos, ¿eh? Tienen 21 puntos y han ganado al Barcelona, han ganado, muchas veces pensamos que no jugamos contra, y es verdad que ha costado un poquito más, hemos perdido bastantes balones, después de robarlos los hemos entregado otra vez el primer tiempo, pero también es parte de este tipo de partidos, hay que saber jugarlos, creo que la victoria ha sido merecida y
más allá de eso, pues intentarlo, como dices tú, mejorar en las cosas que tenemos que mejorar, que seguro que son muchas. Has pedido a lo largo de la temporada, Gaizka, más gente que se sume al gol, ¿no? A los delanteros, Capa, Kenan en el último partido, hoy Yuri. Eso es importante para el equipo también, ¿no? Mucho, muchísimo. Eso le doy un valor yo. Necesitamos gente, ¿no? Ayer me pasaban un papel con las estadísticas de los 38 partidos que habíamos dirigido nosotros y bueno, había estadísticas de minutos, de goles, y en los goles pues solo aparecían prácticamente 3 jugadores. Todos los demás estaban casi a 0, ¿no? Y que se vayan sumando, pues Capa un golito, Yuri un golito de vez en cuando. Basta que no tenemos esa facilidad de tener goleadores. Ese goteo de goles es fundamental para nosotros, que se sume más gente a hacer de vez en cuando algún gol, ¿no? Hola, mister. Manuel Ruiz para Granada Digital. Me gustaría preguntarle qué le ha parecido el Granada, un recién ascendido que ha venido y que ha dado la cara o ha hecho un partido, digamos, completo en un campo tan complicado como este. Gracias. Sí, pues muy bien. La verdad que está haciendo un magnífico trabajo. Desde el año pasado que ascendió, nos ha puesto las cosas muy difíciles y la verdad que yo le he visto bien al Granada en la línea que esperábamos y está haciendo una magnífica temporada, ¿no? Que lleven 21 puntos, habla muy bien del trabajo que están haciendo y yo al Granada le veo muy bien. Gaizka, 9 goles en contra, otro partido con la portería 0. ¿Crees que se valora suficientemente el hecho de que el equipo esté defendiendo como está defendiendo y de que hoy, por ejemplo, en los últimos 80 minutos del partido no habéis permitido ninguna oportunidad clara de ellos? Bueno, no te puedo decir si se valora o no se valora eso, pero sí que yo le doy mucho valor, ¿no? Porque al final ves otros partidos en primera división y no es fácil que hoy venga aquí un equipo de primera división y no te haga ni una ocasión. Sobre todo hemos trabajado mucho durante la semana el balón parado en defensa, porque ellos es el equipo de primera división que más había marcado y le hemos dado mucha importancia a eso, y los 3-4 córneres que han sacado más las faltas laterales no nos han rematado, y eso también respecto a Pamplona, porque en Pamplona sí es verdad que no defendimos bien las faltas y los córners. No nos hicieron gol, pero nos remataron, y eso lo hemos mejorado respecto al último partido, ¿no? Y bueno, el valor del equipo, del trabajo que hace todo el mundo para que no te hagan ocasiones de gol. Gaizka, ahora el equipo está muy bien, hubo una temporada en la que no estuvo tan bien y sobre todo la pasada, y decíamos que los jugadores salían con una mochila, ¿no?, en la espalda. Ahora es diferente, totalmente distinto. ¿Qué podemos pedirle al equipo o qué debemos esperar de estos jugadores que ahora evidentemente en ese ámbito no tienen presión? Bueno, sí, cuando el equipo el año pasado lo cogimos y estaba en descenso, las piernas no van igual, ¿no? Yo he jugado también y cuando estás abajo en la tabla, un jugador que es mejor parece peor, ¿no? Y ahora un jugador que es peor parece mejor. Creo que el equipo está bien, está en fase todavía también de crecimiento. Siempre tenemos jugadores jóvenes que estamos jugando con jugadores jóvenes, con Unai Simón, con Córdoba, con Sancet, con Unai López, y esos todavía tienen crecimiento, ¿no? Y tenemos que seguir trabajando, no pensar que hemos hecho nada y seguir suave, humildes y intentar seguir ganando, ¿no? Vale. Es que Venga,